Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El En Vez de la Página. Soy Antón García Fernández y les hablo desde el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y hoy vamos a tener un programa que a mí me parece verdaderamente interesante en base a un libro que también me parece muy interesante. Y como invitado especial al otro lado de la línea cibernética, gracias a los avances de Internet, tenemos en Madrid, en España, a Pedro Insua. Hola Pedro, ¿qué tal? Hola Antón, muchas gracias por invitarme a tu programa, El En Vez de la Página. Y me acabas de contar pues cuál era el origen, y es muy bonito, relacionado con el Faro de Vigo. Yo soy de Vigo y bueno, siempre es un orgullo tener algún vínculo ahí con el diario decano de la prensa española. Sí, y bueno, no es el único vínculo que tenemos, sino que tanto tú como yo somos vigueses, somos originalmente de Vigo, aunque la vida nos ha llevado después por caminos diferentes, hacia lugares diferentes. A Pedro Insua, seguramente muchos de ustedes lo conocen pues por sus participaciones en programas televisivos, programas de radio, en la prensa escrita, también ha publicado artículos, por alguno de sus libros, como puede ser Hermes Católico o el libro sobre el que vamos a hablar hoy, que es Guerra y Paz en el Quijote, publicado por Ediciones Encuentro el año pasado, en 2017, y quizá también pues han leído algunos de sus artículos en la revista El Catoblepas, o haya visto alguno de los vídeos que en YouTube circulan por ahí de sus conferencias de diversos tipos. Es profesor de filosofía y trabaja en estos momentos en Madrid, y como investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno ha intervenido en diversos cursos, congresos, muchas conferencias, y como digo, varias de ellas se pueden encontrar en internet, algo que animo a todo el mundo a que, si está escuchando esto, pues busque en internet, en YouTube, el nombre de Pedro Insua, y habrá mucha información y muchas cosas interesantes sobre las que que ustedes pueden ver y sobre las que después se podrían comentar. Vamos a hablar de este libro, Pedro, si te parece. Bienvenido al programa, y este es el libro que tengo aquí en la mano y sobre mi mesa. Se titula Guerra y Paz en el Quijote, y el subtítulo, me parece muy importante, es El antierasmismo de Cervantes. Como digo, publicado por Ediciones Encuentro en el año 2017. Y me gustaría, si es posible, Pedro, que nos dieses un poco de información sobre cómo nació este proyecto de libro, que tiene un poco menos de 100 páginas, pero que es verdaderamente interesante. Ya se sabe, lo bueno, si breve, dos veces bueno, ¿no? ¿Cómo nació este proyecto, Pedro? Bueno, pues se debe en buena medida a Iván Vélez, al que tú dedicaste un programa, por cierto. Iván pues tuvo la gentileza de invitarnos a varias personas a su primer acto organizado en lo que se llamó Encuentros en el Lugar, en Carrascosa de la Sierra, pueblo de donde es Iván, Cuenca, y fue en el año 2005 este asunto, y entonces pues con ocasión del centenario de la publicación de la primera parte del Quijote, pues Iván organizó unos encuentros de filosofía en torno a la figura de Quijote, de Cervantes, y allí pues un poco él lo organizó con vistas a reivindicar, digamos, pues una serie de rutas de la Mancha vinculadas con el Quijote que quedaban dejadas de lado por los intereses políticos y demás. Y entonces pues fue los primeros, pues tuvieron lugar allí pues una serie de encuentros que van, no sé por qué número van, pero ya pues, todos los años, hasta la actualidad. Se organizó, Iván tuvo la capacidad de organizar allí unos encuentros, están colgados también en internet y tal, que se pueden ver, y por allí pasó gente muy importante, mucho más que yo. Desde Gustavo Bueno Sánchez, el propio Iván intervino, por supuesto, Tejana Guerrero, Carlos Madrid, Lino Camprubí, bueno, todo, José Manuel Rodríguez Pardo, Javier Delgado Palomar, y toda esta gente intervino, después Jesús Lainz, en fin, hubo allí, intervino un montón de gente en esos encuentros. Entonces, pues el primero lo dedicó a esto, y ahí empezó, bueno, yo di una ponencia que tenía que ver con este asunto. Esto fue cobrando más o menos cuerpo
publiqué pues 2 artículos en el Catoblepas que venían un poco a fijar por escrito aquello que había yo intentado desarrollar. Bueno, la verdad es que amplié bastante lo que había desarrollado propiamente dicho en Carrascosa de la Sierra, en Cuenca. Y entonces, después, bueno, esos artículos pues crecieron un poquito más y se convirtieron pues en una especie de opúsculo que, bueno, que Encuentro, en principio lo iba a publicar como opúsculo, pero bueno, vio que tenía cuerpo suficiente, después sobre todo cuando se le sumó el prólogo de Jesús Maestro, pues consideró como libro, propiamente dicho. Hubo ahí sus dudas y tal, pero al final pues lo consideraron como un libro. Y ahí está. Hace el año pasado, sí, en enero del año pasado, pues salió publicado. El libro estaba escrito desde hace ya bastante antes, o sea, bueno, estaba escrito con ocasión del centenario de la segunda parte, de la publicación de la segunda parte del Quijote, entonces 2 años antes. Pero bueno, con los vericuetos de las editoriales, tal y cual, al final, pues fue publicado. Bueno, es una maravilla que haya sido publicado porque realmente aporta una visión diferente, una visión distinta y sobre todo una visión que va en contra de algunas cosas que se han dicho a lo largo del cervantismo del siglo XX que necesitan ser revisadas desde un punto de vista diferente. Este punto de vista, Pedro, es el materialismo filosófico del filósofo español Gustavo Bueno. ¿Qué nos aporta el materialismo filosófico para tratar este tema del antirrealismo de Cervantes que no podemos encontrar en otros sistemas de pensamiento? Bueno, pues yo creo que una de las cosas que aporta precisamente es la idea, yo creo 2 elementos fundamentales. 2 elementos fundamentales cuya visión no es ideológica sobre esos 2 elementos, y entonces permiten limpiar un montón de hojarasca ideológica, digamos a modo de corte epistemológico, por utilizar aquella expresión de Bachelard y tal, que es una idea no digamos no aversiva, por decirlo de algún modo, de imperio, y una idea que no rechaza, que no tiene aversión por la guerra. Entonces, estos 2 componentes yo creo que permiten, que tampoco es que se defienda la guerra ni el imperio, ni todo eso, no, sencillamente se trata de entender, de tener una inteligibilidad sobre ambas realidades políticas, de tal manera que no sean vistas ideológicamente estas 2 realidades, porque se tiende a su visionado ideológico, pero abundantemente, ¿no? Es decir, la perspectiva que se tiene de la guerra tal no es tanto, de la guerra del imperio, no es tanto utilizando el entendimiento, sino el juicio, por así decirlo. Entonces se abordan estas realidades como si fuéramos jueces o algo así, entonces se condenan generalmente se condenan, ¿no? La condena lo que suele pesar sobre esas realidades y por lo tanto pues se suele eclipsar el entendimiento de las mismas. Entonces yo creo que el materialismo filosófico aporta precisamente pues la inteligibilidad sobre ellas, sobre todo por eso, porque se libera, digamos, de toda esa capa ideológica así de primeras, que hace que, bueno, que después se integre con otras realidades, etcétera, y lo del juicio sobre la condena y este tipo de digamos, discursos en torno a la guerra o al imperio, pues hacen que sean realmente estériles a la hora de tratar de entender estos procesos, ¿no? Y entonces, claro, Cervantes tenemos un individuo que vivió pues en pleno auge de un imperio, en este caso el español, que además era soldado de ese imperio y además un soldado que después escribe una obra que gira en torno, en buena medida, a esa realidad imperial y que a la hora de abordarla en líneas generales, pues tanto por la línea del imperio como por la línea de la guerra, pues se ha oscurecido mucho su inteligibilidad, creo yo,
precisamente, bueno, un poco a colación utilizo la frase de Batallón, ¿no? Dice Batallón, a la luz de Erasmo, del erasmismo, el Quijote, bueno, Cervantes, se hace más inteligible, ¿no? Esto es un poco la tesis que sostiene Batallón en su España, Erasmo y España, cuando se refiere a Cervantes, y entonces yo precisamente creo que lo hace es menos inteligible, esa perspectiva erasmista, precisamente porque el erasmismo supone la condena de la guerra, en este caso, la condena sin paliativos de la guerra. Es decir, el erasmismo afirma la incompatibilidad entre el cristianismo y la guerra y la milicia. Entonces esto yo creo que lo que hace es oscurecer la obra de Cervantes, porque precisamente no arroja ninguna luz, todo lo contrario. Entonces es una luz que el prisma, digamos, lo que hace es deformar la figura de Cervantes y no perfilarla bien. Y entonces, pues aquí, precisamente, bueno, invita a ello en varias obras, en dos en concreto. España no es un mito, ahí tiene un monográfico sobre este asunto, de la cual yo bebo, prácticamente soy deudor total de esta obra, ¿no? Si acaso lo que yo hago en esta obra, pues profundizar en esa tesis, digamos, textualmente, armarla, digamos, ligándola a una serie de tradiciones que están presentes en la época de Cervantes. Bueno, apunta a la tesis, bueno, dispara, digamos. Cervantes es aristotélico, la clave del cervantinismo de Cervantes, por lo menos en los aspectos relativos a la política y a la guerra, es el aristotelismo, y entonces yo lo que hago es armar esa tesis, pero realmente la tesis está expuesta por bueno en ese libro, España no es un mito, y también en el libro de Guerra y Globalización. Ahí también pues apunta esta tesis, menos desarrollada. España no es un mito, digamos, el tema cervantino al final del libro, pues es un capítulo entero, mientras que, bueno, en el caso de Guerra y Globalización, pues son apuntes que va dejando en torno a la idea de guerra y tal, ¿no? Entonces, el tema es este. Yo, sobre todo, lo que me hizo seguir la pista del armazón textual que entiendo que viene a subrayar esa tesis que bueno apunta ahí, es la lectura del libro precisamente antierasmista, ¿no?, de Sepúlveda, que es Sepúlveda. Tampoco será un autor muy conocido, de hecho Ángel Losada, cuando los años, ya estamos hablando de los años 70, aún estamos hablando de los años 70, por ahí Ángel Losada tiene un libro, creo que es los años 70, 80, creo que son los 70, que se llama Sepúlveda, el cronista desconocido, no sé, un cronista desconocido, algo así, de Felipe II, de Carlos V. De Carlos V, creo que también fue de Felipe II en parte, pero vamos, sobre todo fue de Carlos V, ¿no? Entonces, un cronista desconocido de Carlos V, algo así, pero, o sea, era desconocido. En los años 70 era un autor pues, poco leído, vamos, era más o menos, se había oído hablar por el tema con la polémica con las casas y tal, pero realmente su obra no había sido es Ángel Losada, Teodoro Andrés Marcos, etcétera, una serie de gente el que los sacan a la luz, ¿no? Lo van sacando a la luz. Hace unos años, hace 20 años ya, estamos hablando, pues el Pozo Blanco, el Ayuntamiento de Pozo Blanco publicó sus obras completas, y bueno, no las publicó enteras, aún están publicándose, de Sepúlveda, y entonces, bueno, es un autor más o menos desconocido, y Ángel Losada publicó tratados políticos, no me acuerdo exactamente qué fechas son, pero en los años 70 por ahí, tratados políticos de Sepúlveda, en la que aparece, pues yo creo, la clave, que yo entendí como clave, de la interpretación del Quijote en este sentido, que es el Demócrates Primus. Acerca de Sepúlveda, pues sobre todo se tenía noticia, la polémica con las casas, del Demócrates Secundus, ¿no? Es decir, Demócrates Primus es aquel diálogo que tiene por subtítulo de la compatibilidad entre la milicia y el cristianismo, es decir, justo la tesis contraria al erasmismo, ¿no?, que hablábamos antes. Y el Demócrates Secundus es la compatibilidad, digamos, la justificación, la titularidad de justicia, digamos, la legitimidad, los títulos de legitimidad por los cuales España puede hacer la guerra a los indios americanos, precisamente con visos a dominar
imperialmente para desarrollar un tutelaje sobre ellos y así hacerlos libres, porque están siervos de las leyes naturales, de una serie de leyes que son incompatibles, de leyes de costumbres, etcétera, de hábitos que son incompatibles con el derecho de agentes que entiende él y tal, ¿no? Él y muchos otros. Entonces, estamos hablando pues de la antropofagia y cosas de este estilo, ¿no? Entonces, y otro tipo de superstición y demás. Entonces, el título de civilización, digamos, es lo que justifica la Sepúlveda. En ese segundo libro, en el Democrates Secundus, pero el Democrates Primus, mucho más desconocido, pues ahí defiende la tesis de la compatibilidad entre la milicia y el cristianismo, y entonces ahí dice una serie de tesis, así, que textualmente incluso me sorprendió cómo podían engranar por la temática que desarrolla y por la propia expresión que utiliza, cómo engrana. Hay un texto de Sepúlveda que yo saco aquí en el libro, que engrana la idea de hidalguía con la idea de locura y con la idea de ingenio. Prácticamente, no sé, yo vi en ese texto el título prácticamente del libro del Quijote, ¿no?, de Cervantes. Y bueno, entonces ahí pues dije, bueno, yo creo que aquí hay una fuente, vamos, este texto parece que está alumbrando la idea del propio personaje, por lo menos ese vínculo entre esas tres ideas, ¿no?, hidalguía, ingenio y locura. Y entonces, precisamente porque ahí está, Sepúlveda en ese texto está diciendo que la lucha cuerpo a cuerpo, la lucha medieval, la lucha del caballeresca, del ideal caballeresco, es algo que es obsoleto, digamos, en tiempos modernos, en los que él ya está desarrollándose, con artillería, con el soldado como unidad, digamos, unidad desde el punto de vista bélico. Y entonces, pues el arcabucero frente al ¿cómo se dice? No sale el nombre del arma, bueno, el arcabucero, digamos, o sea, armas de fuego y demás. Y entonces todo ahí Sepúlveda está subrayando la idea de cómo pues la lucha de la justa medieval es algo que está obsoleto, y sin embargo en los países mediterráneos, digamos, porque cita a Grecia, Italia y España, aún se lleva eso y eso hay que abandonarlo, dice algo así. Entonces, bueno, ahí es cuando vincula ingenio, locura y hidalguía está. Y esta lucha por el honor completamente fuera de lugar, digamos, esto lo dice así prácticamente Sepúlveda. Entonces, a mí todo ese conjunto de textos y tal como los desarrolla, además, invitaban a pensar que estaban latiendo detrás del Quijote, ¿no? Entonces, bueno, empecé a ver si esa línea era real, por así decir, esa línea de influencia, y bueno, y este libro trata de mostrar o cree probar, o eso es lo que intento hacer en el libro, que hay una línea efectivamente de influencia del aristotelismo. Claro, Sepúlveda es aristotélico, estudió con Pedro Pomponazzi. Pedro Pomponazzi es pues, el autor italiano que defiende la mortalidad del alma, ¿no? Es decir, introduce toda una tesis completamente revolucionaria en ese aspecto desde el punto de vista del cristianismo, lógicamente, es decir, hablar de la mortalidad del alma. Después lees la tesis de Pomponazzi y es más hipotética, bueno, siempre está en ese terreno, ¿no? De la inmortalidad del alma, de Pedro Pomponazzi, acerca de la inmortalidad del alma, que en realidad es de la mortalidad. Y entonces, bueno, ahí apunto una serie de tesis a través de las cuales Sepúlveda es un autor que Sepúlveda muere en el año 1572, si mal no recuerdo. 71 o 72, ahora no recuerdo bien. Entonces, Las Casas muere en 1566 y Sepúlveda creo en 1571, ahora creo recordar. Cervantes, como todo el mundo sabe, ¿no?, pues nace en 1548 y muere en 1616. Entonces, pues apenas pudo conocer a Sepúlveda de primera mano, demasiado joven para conocer a Sepúlveda. Entonces, bueno, yo
tal vez hay una serie de líneas de influencia posibles de Sepúlveda y Cervantes. No creo que lo haya leído directamente, o es muy difícil de ver si lo ha leído o no, eso es muy difícil de saber, pero sí leyó una serie de autores, Cervantes, muy vinculados con Sepúlveda. Para empezar, pues Garcilaso de la Vega, nada menos. O sea, quiero decir, Garcilaso de la Vega tiene un texto latino, una égloga, bueno, no me acuerdo qué tipo de poema es, dedicado a Sepúlveda, ¿no? Y ahí pudo, y además ensalzando la idea de cómo fue capaz Sepúlveda de mantener la idea de la compatibilidad entre cristianismo y milicia. Esto es lo que subraya Garcilaso de Sepúlveda en ese poema. Y entonces, pues bueno, a través de una serie de autores, fundamentalmente de Garcilaso, pero bueno, que es una tesis, esta que sostengo yo, tampoco es inaudita. Esto Maraval ha apuntado en varias ocasiones, en varios libros, uno dedicado a Garcilaso, bueno, artículos y libros, uno dedicado a Garcilaso, dedicado a Carlos V también, el de Maraval, que no me acuerdo cómo se llama el título exactamente, pero tiene un libro que se llama Antiutopismo en el Quijote, en el que apunta a esto, un libro íntegro dedicado a este asunto. Y entonces, bueno, es un poco la tesis de Maraval, pero sin embargo Maraval no acude a estos textos del Democrates Primus que yo creo que son muy revelados de Sepúlveda. Entonces, ahí he visto yo, a la luz de esos textos, como dice Batallón, ¿no? A la luz del aristotelismo sepulvedano, digamos, en esa tradición, la obra de Cervantes, Quijote en este caso, se hace más inteligible. Esto es un poco las líneas fundamentales de la obra. Escuchan la voz de Pedro Insua, que está en Madrid, en España, y es nuestro invitado de hoy en el podcast El Envés de la Página. Soy Antón García Fernández y este podcast va a estar disponible muy pronto en mi canal de YouTube, que es Antón GF. Antes de leer este libro, Pedro, a mí siempre me había parecido muy interesante y sorprendente, sobre todo, cómo Batallón se empeñaba en señalar el erasmismo de la obra de Cervantes, no solamente Batallón, sino otros cervantistas también, es decir, ese irenismo, ese pacifismo típico de Erasmo, cuando realmente Cervantes, su biografía apunta hacia otro lugar, evidentemente, pero de una manera muy clara, ¿no? Entonces, la pregunta que a mí se me ocurre para ti, y bueno, que quizá tenga ya alguna respuesta después de haber leído el libro, es ¿cuáles pueden ser las intencionalidades de un cervantista como Batallón para señalar algo que tan evidentemente no tiene nada que ver con la vida, con la biografía e incluso con la obra de Miguel de Cervantes? Bueno, ahí engranamos con la leyenda negra probablemente, ¿no? Es decir, claro, aquí se da la paradoja, ya lo hemos subrayado una vez, pero yo creo que hay que la especie de paradoja, atendiendo a la luz de la historia de España, tal como se perfila desde la leyenda negra, ¿no? ¿Cómo es posible que una sociedad en la que marcada por tres hitos fundamentales, que es la expulsión de Al-Ándalus, bueno, la derrota de Al-Ándalus, mejor dicho, de enero de 1400, por fijar la fecha de 1492, ¿no? 2 de enero de 1492, la expulsión de Sefarad en marzo de 1492, dos fuentes, por lo tanto, de la España, digamos, de las tres culturas de las que has hablado, ¿no? Que enriquecían, desde el punto de vista literario, intelectual y de todos los puntos de vista, enriquecían esa España, ¿no? Esa España de Alfonso X, la España de Fernando III, etcétera, que estaba enriquecida por ese haz, digamos, de relaciones, de vínculos, se supone que semiarmónicos, aunque, por ejemplo, el caso de Américo Castro, que es quien ha más o menos desarrollado esta tesis, la edad conflictiva y tal, es una edad conflictiva, es decir, no es tan armónica esa convivencia, ¿no? Tal como lo perfila Américo Castro. Pero, sin embargo, se le ha dado otros tintes, ¿no? El propio Américo Castro también ha invitado un poco a ello a veces, ¿no? Y entonces resulta que esa España, digamos, mestiza, en el sentido de que estas tres religiones estaban colaborando, digamos,
a que se crease una cultura tan rica, se supone, pues fue rota, eliminada, liquidada absolutamente, ¿no? Entre el 2 de enero de 1492, el marzo de 1492, y además, precisamente, una vez liquidada, es cuando, en la misma fecha, 1492, y con la lengua acompañando, ¿no? Con la lengua recién gramaticalizada, digamos, por Nebrija, ¿no? Pues salto predatorio que hablaba Ortega, ¿no? a América, ¿no? El 12 de octubre. Entonces, aparecen ahí los tres elementos fundamentales, es decir, la ligación de la España de las tres culturas, a la par que se produce pues la depredación y según esta perspectiva neurolegendaria, insisto, y el genocidio, ¿no? que se perpetrará en América, ¿no? Entonces, perfilando esto, claro, resulta que justamente cuando se produce eso, aparece el siglo XVI, y el siglo XVI resulta, entre el XVI y el XVII, que tenemos la literatura, pues llamado siglo de oro, pues una de las literaturas, pero me acompaña la pintura, etcétera, etcétera, más ricas de la historia. Entonces, y esto ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una sociedad precisamente su tesitura más rica desde el punto de vista intelectual había sido recién liquidada y sin embargo se produce desde el punto de vista literario, artístico, científico también, lo que pasa es que la ciencia se suele ocultar y tal, pero vamos, todos los cosmógrafos que estaban describiendo esa esfera recién recorrida por los propios españoles y tal, pues son de primera línea. Alonso de Santa Cruz, hay una serie de gente ahí, el Islario, por ejemplo, el Islario de Alonso de Santa Cruz, que escribió todas las islas del Pacífico, y todo esto son españoles, que no llevan, el propio Américo Vespucio es español, que es importante, es de origen italiano, pero estaba naturalizado español, igual que Magallanes, estaban naturalizados españoles, es decir, eran españoles. La discusión de que no, era italiano, estaba naturalizado porque para ocupar los puestos que ocupaban tenían que ser naturalizados españoles. Entonces, Américo Vespucio era español, naturalizado español, igual que Magallanes. Entonces, digo esto porque muchas veces suele hablar del imperio así en abstracto como si no fuera un imperio español, ¿no? Pues si no tuviera apellido, digamos, de español, en virtud, por ejemplo, tesis de Henry Cameron, en virtud de que pues Magallanes era portugués, el otro italiano, Colón italiano, el Américo Vespucio italiano, no sé qué, o sea, todos fue un imperio multinacional, ¿no? Pues sí, incorpora a toda esa gente, pero tienen que estar naturalizados, pues, por ejemplo, para ser almirantes por ejemplo, Américo Vespucio. Bien, entonces, el asunto está en cómo es posible que después de haber liquidado, se supone, esa España de las tres culturas, pues resulte esa producción tan admirable, ¿no? Y que todo el mundo admira y que nadie discute, ¿no? De la literatura española. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para explicarlo? Porque si es una sociedad completamente arrasada, atosigada por la Inquisición, arrasada por los reyes, que es el demonio del mediodía allí, en el caso de Felipe II, pues en pleno auge. Y entonces, ¿cómo es posible que hubiera salido las hogueras de la Inquisición? Esto, según la perspectiva, insisto, de la leyenda negra, pues a pleno rendimiento. Entonces, ¿cómo era posible la censura, todo el aparataje, digamos, de lo que se supone es una especie de despotismo salvaje aplicado sobre la sociedad española y americana? Entonces, ¿cómo es posible? Pues explicarlo de alguna manera. Y entonces, pues la vía de la clandestinidad. Entonces, hay movimientos clandestinos que son incapaces, digamos, estos mecanismos que aquí empiezan las paradojas, son poderosísimos y tal y cual, pero no son capaces de liquidar no son capaces de liquidar su influencia. Claro, pues son muy torpes, bueno, y resulta que cuando empiezas a ver, claro, que no es que sean torpes, que Gómez Manrique, inquisidor, era erasmista. Entonces dices, bueno, pues esto ya empieza la cosa a no engranar bien, ¿no? Y entonces, para mantener la coherencia en esta tesis negro legendaria sobre la historia de España,
pues hay que fabricar un Cervantes, sobre todo que es la cumbre de la literatura universal, no solo española, sino universal. Claro, Cervantes es el más significado de todas estas personalidades porque es el creador del Quijote, nada menos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que haya salido de esa sociedad tan ruin, en la que no hay ni renacimiento, por supuesto no habrá después ilustración, no hay ciencia, no hay nada? Entonces, ¿cómo es posible? Pues por la vía de la clandestinidad. La tesis, hay una tesis muy abundante, ¿no?, que apunta mucho en ese sentido, que la tesis del Cervantes judío y tal, ¿no? Entonces, Cervantes marrano, Cervantes pues que es con un converso, ¿no? Y entonces, pues utiliza, digamos, todos los mecanismos del converso, ¿no?, pues para expresarse literariamente y tal, ¿no? Entonces muchos de los pasajes del Quijote y tal y cual se explican desde ese prisma de Cervantes converso. Esto, por Domenico Castro apuntó en esta línea y mucha gente, ¿no? Entonces yo creo que es errada en parte, no quiere decir que él no trate del asunto de los conversos y de un asunto que estaba candente, lógicamente, y además pues el programa converso, sobre todo en la época de Cervantes, cuando hay que darse cuenta que cuando en 1580 se anexiona Portugal, España, y el programa converso vuelve otra vez a funcionar. Porque Portugal, cuando se expulsan a los judíos en 1492 de España, muchos de ellos van a Portugal. Juan II primero, o sea, Juan II, hace una política, efectivamente. Manuel I, otro trato, pero en 1497 le da 8 meses para salir de Portugal. Como no tienen mecanismos para que ese decreto se cumpla, de expulsión de 1497 de Portugal, pues lo que hace es no los expulsa finalmente porque no puede, no tiene suficiente independencia para poder hacerlo, y entonces los obliga a convertirse. Entonces, claro, es una ratonera para los judíos expulsados de España, es una auténtica ratonera, porque ahí se tienen que convertir al cristianismo, y claro, las conversiones no son falsas, muchas de ellas, claro, son conversiones no sinceras. Entonces se produce el converso, pues, que judaiza, ¿no? Con más en España, esto lo dices tú, no muy bien, en España queda resuelto el problema, porque se convierten y como la promoción social y tal no es impedida, pues está toda la defensa del cristiano nuevo por parte de Alfonso de Cartagena, por parte de Torquemada, de Juan de Torquemada, etcétera, etcétera. O sea, hay todo un movimiento en favor de la unidad cristiana al margen de la procedencia, hijo cristiano nuevo. Y entonces, claro, está amparado por esto, y por la Inquisición, que viene a regular un poco ese asunto, institucionalmente digamos, a cuidar de que las conversiones más o menos sinceras, y entonces descubriendo, la Inquisición está para descubrir aquellas conversiones que no son sinceras, sencillamente. Bueno, entonces, y eso en España está resuelto, pero Portugal no es resuelto, porque se producen conversiones forzadas. Y entonces, pues claro, el problema converso es mucho más problemático. Total, que al final se mete la Inquisición en 1535 en Portugal y se abre un poco la vía de que puedan salen, como todo el mundo sabe, hacia Ámsterdam, vamos, hacia que entran a Ámsterdam, ojo, con esto de Ámsterdam también, cuando entran a Ámsterdam entran como cristianos, los judíos, como cristianos nuevos, conversos, porque Ámsterdam tenía prohibida la entrada de los judíos, que esto se suele olvidar. Entonces, lo que pasa es que esos cristianos nuevos surge un nuevo judaísmo, porque judaizaban y tal y cual, que es el judaísmo que aparece, que donde sale Spinoza y otros, ¿no? Y la Costa y todo este asunto, que después se expulsa, bueno, todo ese asunto, es decir, se crea un judaísmo a partir de los cristianos nuevos expulsados de Portugal, que a su vez han sido expulsados. Bueno, pues, claro, cuando esos portugueses la mayor parte de ellos efectivamente no sinceros, o sea, marranos, que seguían judaizando. Cuando España se anexiona a Portugal en 1580, entran en España, tienen vía libre y tal, y entonces pues se renueva otra vez el problema converso en España cuando había sido más o menos resuelto. Esto es lo que quiero decir. Entonces pues aparece, claro, en 1580 ya Cervantes ya
Ya en 1587 escribe algunas de sus cosas que funde después en el Quijote, ya está por allí funcionando, ¿no? Entonces ahí se vuelve otra vez el asunto a poner a colación y eso se restaura de el Quijote, por supuesto, las novelas ejemplares de otras partes, naturalmente. No quiere, no hace de un Cervantes judío ni cosas así, pero bueno, muchos han entendido que eso es así. Yo creo que no. Y a pesar de que se refleja el tema, naturalmente, se recoge el tema en su obra, ¿no? Pues en muchos pasajes, vamos. Entonces, yo creo que la línea fundamental está entonces, pero, claro, ¿cuál es la, digamos, tabla de salvación para explicar que Cervantes o bien es judío, digamos, es una línea de salvación para explicar, para seguir coherentemente la tesis de que España es mal desde el punto de vista intelectual, y entonces solo se explica por la vía de la clandestinidad o por la vía de lo extranjero, de lo de fuera, de lo procedente de fuera. Pero hay dos vías para explicar, para mantener la tesis de que España es un erial y que solo por la vía de la clandestinidad podría ser productiva, fértil, digamos, desde el punto de vista intelectual. Esa es la vía, digamos, judía, que daría, o sea, la explicación del Cervantes converso, o por la vía de fuera, directamente viniendo procedente de fuera, de influencia externa, no digamos, del interior. Entonces, no castiza, sino entonces eso es Erasmo. Ahí viene a amparar, digamos, el Erasmo, pues, que no le gustaba España, etcétera, un placer de Hispania, ¿no? Aquí presuntamente por el dominio, por el imperio tan insidioso, que Erasmo es un ser libre, entonces aquí estaba la sociedad atosigada. Esto es la ideología, lo que dice, ¿no? Entonces, pues por eso dicen non placet Hispania, y rechaza Cirnero la invitación de Cirnero. Entonces, Erasmo viene pues a permitir que la tesis negrolegendaria acerca de la historia de España siga manteniendo su coherencia, ¿no? Y yo creo que por ahí va la tesis de Batallón. Es decir, por eso se mantiene tesis tan extraña, efectivamente, cuando uno coge el texto, es decir, como un soldado. Participa, además, cómo participó Cervantes en Lepanto, cómo considera. No es irónico, del irónico nada. Cada vez que puede sacar sus vidas de guerra y su autoría, fundamentalmente la banquedad y haber participado en ese acontecimiento, ¿no? Entonces, la gala y tal cuando leía fea su conducta y demás. Entonces, claro, hacer eso, esa perspectiva cervantina acerca de la guerra, acerca de su participación, tal como participó en la batalla de Lepanto, estando enfermo y sin embargo yendo a participar igualmente, etcétera, es muy difícil de hacer compatible con la tesis particularmente del irenismo erasmista. Es decir, Erasmo, pues como ya he dicho al principio, sostiene que es incompatible la guerra con el cristianismo y el soldado es despreciable. Es decir, y además es una especie de turco, una especie de ser que es incompatible con el cristianismo, que Cristo no había entre los soldados, no está ahí. Como no está por la tesis de Andrés Laguna y después de parte de Tomás Moro, ¿no? Es decir, Cristo no está en Europa, porque Europa está guerreando entre sí, ¿no? Y por lo tanto puede estar en las armas, no puede estar en la punta de la lanza, ¿no? Y entonces esa incompatibilidad no está en Cervantes, es imposible. Y claro, el tema irenista de Erasmo no es una tesis más o menos adjetiva de Erasmo, no, es una tesis central del erasmismo. Y cuando, sin embargo, en Cervantes está completamente ausente esa tesis, es más, lo que está es todo lo contrario. En Discurso de las armas en las letras, lo que se defiende es la mayor dignidad de las armas frente a las letras, por la mayor dignidad del fin de las armas, que es el buscar la paz, que de las letras, de los letrados, de los abogados, que es buscar la justicia. Cuando se reivindica, y ahí está el aristotelismo detrás, pero como fin de la guerra, por lo tanto,
la guerra que para buscar la paz, pues tenía una idea política de paz, una idea evangélica de paz, que es lo que sostiene, es una idea política de paz. Esto es lo que no se hace compatible con esa tesis. Entonces, ¿por qué se sostiene, sin embargo, la tesis del evanismo? Pues para hacer coherente la tesis de la historia negro legendaria de España. Entonces, esa sociedad hay que mantenerla como una sociedad cautiva de las fuerzas del mal, digamos, las fuerzas destinadas al oscurantismo y a sostener a la sociedad minada por el clero, por tal. Entonces, por eso yo creo pues se reivindica Cervantes erasmista. Esta es la tesis fundamental. Ahí es donde está la diferencia entre el supuesto erasmismo de Cervantes contrario a la guerra, contrario a las armas, y el aristotelismo de Cervantes, la idea de que el fin de la guerra es precisamente la paz. Siempre que hablamos de tesis negro-legendarias, de la leyenda negra antiespañola, como lo hicimos también en el programa en el que conversamos con Iván Vélez, sorprende enormemente no que un cervantista francés como Bataillon pues profesase este tipo de tesis, sino que haya cervantistas españoles como Américo Castro, por ejemplo, entre otros, que pues se acerquen a este tipo de tesis negro-legendarias y de una manera crítica las acepten como suyas y las difundan en sus obras, ¿no? ¿Cómo se puede explicar que críticos cervantistas españoles acepten y además difundan como suyas este tipo de tesis que son negro-legendarias, que van en contra un poco de la idea de la historia de España? Sí, bueno, es el pan nuestro de cada día, ¿no? En el caso de Américo Castro, pues Américo Castro es realmente el que lo apunta Méndez Pelayo, que es curioso, ¿no? Es precisamente la tradición que se supone más captiza y no sé qué, pues es precisamente quien ha apuntado esta tesis, el propio Méndez Pelayo. Pero quien la recoge es el libro que se llama El pensamiento de Cervantes, del año 25, creo que es, de 1925, publicado ahí, en esa fecha, de Américo Castro, ¿no? Y después la recoge Batallón, es decir, que realmente no va Batallón a Américo Castro, sino al revés, es Américo Castro y Batallón el que la cristaliza aún más, ¿no? Entonces la consagra, digámoslo así, mejor dicho. Entonces, pues Américo Castro, claro, tiene una idea, bueno, yo ahí la tesitura ideológica de Américo Castro, pues bueno, es muy ambiguo Américo Castro en muchísimas cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, solo hay que verlo cómo trata al nacionalismo, una serie de artículos que escribió él acerca del nacionalismo vasco, el catalán, es muy ambiguo también de nuevo, le hace un poco el caldo gordo al catalanismo, tal. Entonces, siendo un autor, pues, y con un recorrido enorme y con una erudición apabullante, ¿no? Sin embargo, claro, su enfoque pues es ecléctico, es una masa muy difícil de atrapar, digamos, porque hay un poco de todo y tiene cosas muy valiosas a su vez, es decir, es un autor muy ecléctico, yo diría que es ecléctico. Américo Castro, lejos, por ejemplo, la tesis, claro, que lo que pasa es que ha manipulado después por Juan Guitisol y tal, pero la tesis de las tres castas y tal, pues es una tesis en la que sostiene la incompatibilidad entre esas tres castas, es decir, es una lucha, es una convivencia, es una convivencia para la muerte, ¿no? Más o menos lo que llega a decir en algún momento. Es decir, España en su historia, Américo Castro, menos en la realidad histórica de España, yo creo que esas líneas están menos marcadas. España en su historia es un libro realmente muy valioso en muchas cosas, ¿verdad? Que probablemente, como decía García Gómez y otros arabistas, pues exageró la influencia de la literatura árabe, sobre todo ese libro del Collar de la Paloma, ¿no? Que en el Collar de la Paloma de Ibn Hassem de Córdoba, Américo Castro es la matriz de toda la literatura española, de todas las figuras, digamos, míticas, legendarias, como queramos llamarlo, canónicas, arquetípicas de la literatura española, es decir, desde Don Juan y la Celestina, el Quijote, están ahí metidas, según Américo Castro, en España en su historia, ¿no? Quizás se exageró, García
te digo, García Gómez dice que es exagerado en el prólogo que él mismo establece, bueno, el prólogo es de Ortega y después García Gómez, que es el traductor de esa versión, la traducción de la editada, la prologada por Ortega, en la alianza editorial del Collar de la Paloma de pues García Gómez dice que exagera. Bueno. Entonces, pero bueno, son tesis, de todas formas, muy precisas, es decir, tampoco es un autor que sea muy vago desde el punto de vista de su erudición, pero sí, sin embargo, el enfoque en general es ecléctico, establece una serie de mezclas, y es verdad que después se ha tergiversado muy fácilmente, precisamente por ese. Es decir, y ha valido lo mismo para un roto que para un descosido, Américo Castro, para justificar una cosa y la contraria, muchas veces, ¿no? Más o menos. Entonces, como Cervantes también, en algunos casos, ¿no? Sí, también es verdad. Sí, bueno, sí. No, este tipo de autores que todo el mundo los quiere reivindicar para sí, ¿no? Pues claro, se ven siempre todo el mundo prodomostal, pues barriendo para su casa, pues lo reivindica y entonces, pues claro, todo el mundo ve en ellos lo que quiere ver, ¿no? Entonces, bueno, sí, es muy difícil de zafarse de esa perspectiva, lógicamente, ¿no? Uno siempre quiere ver lo que quiere ver, y lo que quiere ver suele ser acomodado a lo que ve, o vamos, siempre está acomodado a lo que quiere ver, ¿no? Y entonces no son, como decía Potina, no son el ojo el que ve, sino el alma que está detrás del ojo. Entonces, pues claro, el alma ya está formateada y demás por muchas influencias, y entonces sueles ver lo que quieres ver, ¿no? Pero bueno, claro, está la crítica, precisamente, para eso está la crítica y la confrontación y tal, entonces ahí es donde es joda, y entonces pues yo, por ejemplo, pues saco esos textos, pues que me saquen otros más evidentes, y sobre todo que remonten la del liberismo clarísimo de Erasmo y que lo hagan compatible con Cervantes. Esto es una cultura. Entonces, sí, se puede más o menos. Uno siempre tiene la tendencia a sostener lo que es tendencioso, digámoslo así, en sus líneas de justificación de aquello que está sosteniendo. Pero ahí está la crítica. Entonces, pues venga, pues que se discuta. Entonces, ¿por qué Américo Castro tiene ese empeño? Bueno, pues ahí hay varios, probablemente, motivaciones políticas de todo tipo. Es decir, yo recuerdo, bueno, precisamente cuando yo presenté el libro, lo que era un protolibro en principio, no estaba publicado, pero bueno, esta tesis yo la presenté, estaba bueno delante, en el año 2016, y fue abril, porque además fue justo en torno al centenario, ¿no? Y entonces, fue el 25 de abril creo que fue la cosa, el 23 de abril es el día tal, pues que era domingo, o algo así, no me acuerdo, bueno. Y el caso es que, bueno, decía que él, asistiendo a congresos en los que se encontraba Batallón y se encontraba Américo Castro, tanto Batallón como Américo Castro tenían una visión, una perspectiva de España muy despectiva, los dos, ¿eh? Es decir, de España, digamos, como sociedad intelectual, por así decirlo, ¿no? Es decir, los estudios que se realizaban en España, pues era algo que no que Europa venía a anunciarnos la verdad. Entonces, esta perspectiva europeísta, que es el erasmismo, compatible con esta situar, digamos, es decir, el erasmismo es la perspectiva europeísta del siglo XVI, ¿no? Es decir, Erasmo normalmente era una especie de marca o algo así. Entonces era un marchemo, ¿no? Que vino a justificar este tipo de posiciones, ¿no? Es decir, Erasmo, más bien el non placet Hispania, se refería a que realmente lo que había en España era una mezcla había muchas impurezas de la creencia, de la confesionalidad particularmente judía, esa exterioridad que tanto detestaba él de la confesión, de la confesionalidad, de la vida confesional, pues decía, vamos, la fuente era el judaísmo. Algo así dice prácticamente en el Etididio, es decir, que el judaísmo tiene esa juridicidad, digamos, de la religiosidad frente a la interioridad, ¿no? de la vida
la vida, vamos, de vida hacia el interior, en plan de San Agustín, es decir, de que la verdad habita en el interior, ¿no? El hábito no hace al monje, digamos, que la confesionalidad está en el interior del alma, habita la verdad, ¿no? Pues frente a esta vía interior, esta devotio moderna llamada también, ¿no? De la vía de interioridad como la vía de la religiosidad pura, por así decir, ¿no? Pues rechaza precisamente ese carácter exterior laico, precisamente, ¿no? Marcado por la ley y demás, de la ley mosaica, digamos, la creencia mosaica tiene esta tendencia a su digamos, regularidad legal, ¿no? Y entonces pues precisamente lo que detestaba de España era eso, y que lo veía por influencia mosaica, por influencia hebrea, por influencia judía. Total, se tergiversa en buena medida y precisamente por el prisma de la leyenda negra, y entonces se hace Erasmo pues un campeón de libre pensamiento, cuando en buena medida el erasmismo es una regresión a la creencia medieval en buena medida, al voluntarismo, etcétera. Hay una serie de componentes ahí, agustinismo, una serie de elementos que son una regresión en buena medida frente a, pues, por ejemplo, la escolástica, mucho más desde el punto de vista de la propia teología, mucho más avanzada, naturalmente. Es decir, la escolástica española de Suárez o Vitoria tiene una capacidad crítica brutal, alimentada por Santo Tomás de Aquino, fundamentalmente, que es relacionando a los extremos hasta el punto de, claro, de ser la antesala del ateísmo, ¿no? Como se suele decir. Porque realmente la crítica escolástica es brutal, es brutal. Pues Erasmo quiere pues una regresión, una vuelta a la pureza del Evangelio y tal y cual, ¿no? Entonces, pues, en buena medida, es más que un avance, dicho en estos términos de progresión y regresión muy ideológicos, ¿no? Pero si nos ponemos en esos términos, el erasmismo representa más una regresión que una progresión, por así decirlo. Escuchan un nuevo episodio del podcast El Envés de la Página. Soy Antón García Fernández y les hablo desde los Estados Unidos de América, y en Madrid, en España, estamos conversando con Pedro Insua, autor de este libro Guerra y Paz en el Quijote, subtitulado El antierasmismo de Cervantes, publicado por Ediciones Encuentro en el año 2017, fruto de un trabajo que se presentó originalmente en una conferencia, en un simposio, y después acabó convirtiéndose, junto con el prólogo de nuestro amigo común Jesús González Maestro, en un libro verdaderamente muy interesante, en el que Pedro Insua, además de utilizando el Quijote, pues utilizando otros paratextos, tanto cervantinos como no cervantinos, teoriza, afirma el antierasmismo de Cervantes. Es decir, no era Cervantes realmente erasmista, irenista, pacifista en cuanto a sus ideas de guerra y de paz, sino que era más bien aristotélico, aristotelista. Pedro, afirmar que Cervantes en cuanto a sus ideas de guerra y paz es aristotelista, ¿qué supone específicamente en comparación con ese erasmismo que otros dicen que tenía, pero que realmente, según lo que leemos en tu libro, no es así? ¿Qué supone ese aristotelismo cervantino en cuanto a las ideas de guerra y paz? Bueno, suponen muchas cosas. Suponen dos cosas por lo menos. Primero, engrana con una tradición que yo trato ahí de sacar a colación, tanto de escolásticos, como digo, o sencillamente de teóricos del asunto, como puede ser Juan de Mariana y tal, los jesuitas, por un lado, Juan de Mariana, el Suárez, los dominicos también, por supuesto, Vitoria. Es decir, desde la escolástica esa idea está presente. Esta idea de aristotélica de la guerra tiene como fin la paz, y por lo tanto digamos, la guerra no es algo estable por definición, ni por supuesto incompatible con el cristianismo. Hay una serie de condiciones en que hay que sacar la espada, por así decirlo, como decía
como decía Cristo de San Pedro. Bueno, Erasmo utiliza ese pasaje, ¿no?, para sostener su pacifismo, ¿no? Guarda la espada, ¿no?, dice San Pedro. Pero, sin embargo, hay otros pasajes bíblicos, del Evangelio, de venir a traer la guerra y no la paz, en fin, que el Evangelio da para lo mismo, ¿no? Uno ve ahí lo que le da. Entonces, esto engrana con, pues eso, con una serie de coetáneos, poetas soldados, algunos que yo traigo ahí a colación, bastantes de ellos, y bueno, hay un recorrido más o menos amplio, ¿no? Cervantes, en Donoso Escrutinio, pues salva en el Quijote, en la criba que hace de libros al principio, ¿no?, pues salva de los poemas, de los grandes poemas épicos, eso es, y de los poemas épicos salva 3, ¿no? Y entonces uno de ellos pues es La Araucana, ¿no?, de Alonso Ercilla. Entonces, Alonso Ercilla, lees La Araucana y hay pasajes, por ejemplo, justificando la guerra, la anexión de Portugal precisamente, en las que sostiene esta misma tesis, tal cual. Hay títulos justos para la guerra, ¿no?, y, por ejemplo, pues los que tenía Felipe II para anexionarse Portugal, ¿no?, que al final tiene que anexionárselo por la fuerza de la guerra a Portugal, ¿no?, a pesar de tener esos títulos de legitimidad y tal y cual. Bien. Entonces, Alonso Ercilla, el Monserrate de Virués, ¿no?, es el otro, el Monserrate, y pues tiene algunas tesis, también con el libro, algunas tesis, en este caso, por ejemplo, el Islam y tal, y muy similares también, en muchos puntos. Y por último, el de Juan Rufo, La Austríada, ¿no?, en la que también, exactamente igual, Juan Rufo, además, en Juan, por primera vez, yo, el primer registro que tengo, Juan Rufo habla de nuestra, refiriéndose a España, de nuestra escura fama. Y yo es el primer registro que tengo de un término muy parecido a lo que es leyenda negra, ¿no? Escura fama, oscura fama, fama oscura que tenemos los españoles. Ya en 1584 se publica el libro de la Austríada de Juan Rufo, un libro, bueno, desde el punto de vista poético, a Cervantes le ensalza mucho, de hecho pone un poema, un soneto, ¿no?, dedica a Cervantes al principio, que está dedicado a ese poema épico y que aparece editado, publicado en el propio poema. Entonces, estos son tres que salva, y son 3 poemas pues que son, digamos, poemas que implican acciones de guerra, ¿no? La Araucana, por la conquista de Chile, ¿no?, que también tiene su particularidad, porque Alonso Ercilla precisamente hace heroicos a los araucanos, a los vencidos, se supone, a los propios indios, cosa ya también bastante anómala que desde el punto de vista de la historia negro legendaria tampoco sé cómo es posible que eso, vamos, no lo entiendo bien. Y bueno, ya lo digamos, pues Juan Rufo acerca de la Austria, que es Juan de Austria y su gran victoria, que es Lepanto, ¿no? Entonces, de nuevo traemos al subrayado, digamos, de ese. El propio Cervantes tiene 2 canciones dedicadas a la Armada Invencible contra Inglaterra, ¿no?, animando a que se castigue a Inglaterra por todo lo que está haciendo en el mar contra España. Esto así de claro, vamos. Las dos canciones dedicadas a la Armada por parte de Cervantes es un argumento en contra, yo creo que poderosísimo, definitivo, para sostener, en contra de cualquier sostenimiento de Cervantes idealista. Ahora, está disimulando, siempre puede decir, no, está disimulando. Bueno, ya si disimula con eso, pues no sé. Pero, no sé, peor que, yo qué sé, que un personaje de estos de Twitter, ¿no? O sea, no se debería. Entonces, vamos, lo que dice ahí, la patria española, bueno, o sea. Entonces, engrana con toda esa tradición, eso para empezar, que de otra manera pues no habría manera de engranar muy bien. Y una de las cosas que subraya Américo Castro en Cervantes y los casticismos españoles, en esa obra de Américo Castro también, muy interesantes ahora, este Américo Castro se va a dar para una cosa y va para otra. La posición de Cervantes ante Felipe II, ante la política de Felipe II, ¿no? Felipe II, según Cervantes, pues tiene
tiene una política muy taimada, no toma, digamos, una determinación tras la victoria de Lepanto suficientemente contundente en el Mediterráneo, en el ámbito mediterráneo, y con razones sin ella, no vamos a entrar si tiene razón Felipe II, tiene razón Cervantes. El hecho es que Cervantes, que tiene un poco la vida puesta más bien en lo que él conoce, que es el ámbito mediterráneo, ¿no? Quizás perdiendo de vista lo que Brodel llamó el viraje del siglo, ¿no? Es decir, que el Mediterráneo deja de ser el ámbito fundamental del histórico universal, por así decir, para convertirse en ese, digamos, el eje de la historia universal, convertirse en el Atlántico, ¿no? Quizás esto lo pierde de vista Cervantes, Felipe II, sin embargo, no. Entonces, a lo mejor es más prudente Felipe II de lo que Cervantes le achaca. Cervantes le achaca de falto de decisión, falto de empuje, ¿no? Entonces, pues esta perspectiva de Felipe, de ese demonio del mediodía, según la leyenda negra, Cervantes tiene una perspectiva de él como un rey que no tiene determinación a la hora de sacar partido, digamos, a sus victorias bélicas, ¿no? Pues tampoco es muy compatible esa perspectiva con el erasmismo, precisamente, con una perspectiva idealista, precisamente. Entonces, pues yo creo que estas dos consecuencias, por lo menos estas dos, son muy importantes. Es decir, cómo engranas con todo ese material, digamos, literario, como diría nuestro amigo Jesús, cómo engranas todo ese material literario, como son las canciones dedicadas a la Armada, el soneto a Juan Rufo, a la austríada, sus, digamos, vínculos realmente con todo ese ámbito del poema épico, el Donoso Escrutinio, que ensalza esos tres poemas y no otros. Entonces, ¿cómo engranas eso? ¿Eso cómo lo explicas? Es que ese material queda sin explicar, queda completamente fuera del foco, ¿no? Y además, ya después, la perspectiva que tiene con respecto a Felipe II, pues eso tampoco sería inexplicable, o sea, también sería inexplicable. Es decir, cómo puede tener una perspectiva de la política de Felipe II como una política pues poco decisoria a la hora de sacarle partido a sus batallas y tal, siendo el demonio del mediodía según lo pinta esa. Entonces eso os quedaría sin explicar también. Me parece, leyendo a Erasmo, da la sensación de que en sus obras, cuando habla de la guerra, da la sensación de hablar de la guerra de la manera en la que un académico actual hablaría de la guerra, sin realmente haber tenido ninguna relación directa con lo que realmente es el combate, ¿no? En ese sentido parece una idea mucho más idealista de lo que es la guerra que la idea un poco más materialista, si se nos permite, ¿no?, que tiene Cervantes, que es un hombre que sí realmente estuvo ahí al pie del cañón y, bueno, nunca mejor dicho, ¿no? Un par de cosas que me parecen muy interesantes del libro, Pedro, es cuando hablas de esas críticas muy abiertas realmente de Cervantes a Felipe II, que son textos quizá no tan conocidos, ¿no? Porque no son obras de Cervantes que se lean de manera normal y general, ¿no? Y eso por una parte, son unas críticas que son muy sorprendentes porque son muy evidentes cuando uno lee ese texto, ¿no? Y después, por otro lado, esta idea de que Cervantes defiende la razón de las armas contra la razón de las letras, es decir, contra la razón jurídica. Esto me parece importante porque nos presenta a la guerra no como algo irracional, sino como algo detrás de lo cual hay una razón, que muchas veces se olvida cuando se habla de lo bélico y de la guerra, ¿no? Entonces, para mí, esta idea de que Cervantes busca destruir la concepción caballeresca de la guerra porque le parece anticuada, en favor de una modernización bélica que esté más acorde con su momento histórico, es decir, no pasarse al lado pacifista de Erasmo, sino más bien pues fomentar una razón bélica que vaya pues un poco más allá y por tanto al terminar esa contienda bélica y conseguir pues ciertas victorias en ciertas batallas, pues esta idea de castigar a los vencidos, por lo que critica
a Felipe II por no haberlo hecho. Esas son dos cosas que bueno, realmente abrieron mis ojos a dos ideas muy importantes cuando tuve la oportunidad de leer el libro, ¿no? Y es una de las partes para mí más interesantes y que parecen, yo creo, que convencen con mayor facilidad cuando se trata de negar el erasmismo de Cervantes y sí afirmar el aristotelismo cervantino. Claro, no. Y el aristotelismo efectivo, o sea, el erasmismo sitúa fuera de la razón totalmente a la guerra, ¿no? Entonces está fuera de cualquier tipo de racionalidad. La guerra es la pura irracionalidad, ¿no? Según el erasmismo. Entonces, precisamente porque esa razón está iluminada por la fe cristiana. Entonces, la guerra nunca puede estar iluminada por la fe cristiana, jamás. Entonces, esto es así. Es verdad que Erasmo es un poco oportunista a veces, entonces algunos preguntan cuando le hacen, por ejemplo, ya la guerra con el turco ya desarrollada y tal y cual, pues a día le preguntan, entonces ahí sí que, bueno, sí, a lo mejor había que defenderle, cuando previamente en el adagio, en varios adagios previos que había escrito, por ejemplo, la guerra solo la quieren quienes no la han experimentado, ese famoso adagio ahí es pues que afirma la incompatibilidad total, ¿no? O miliciano desalmado, ¿qué tienes tú que ver con Cristo? Dice en un momento dado, ¿no? O soldado desalmado, no lo sé. Entonces, y eso lo juntamos con que Cervantes efectivamente pues tacha a Felipe II de pusilánime, de no sacar partido a las victorias bélicas, pues entonces dice, bueno, esto no casa, ¿no? Entonces, claro, Cervantes tiene un texto que teoriza al respecto, ¿no? Un texto puesto en boca del Quijote, ¿no? del personaje, y diciendo, de todas formas, a la hora de introducir el texto, que ahí fue admirado por todos los concurrencia en aquella cena en la que él expone estas tesis de Quijote, porque estaba muy llegado a la razón, muy puesto en entendimiento lo que decía, en esos momentos, ¿no? de intervalos de locura y de racionalidad que tiene Quijote, ¿no? Es un cuerdo de intervalos, pues en uno de estos intervalos la racionalidad es exquisita. Entonces todo ese discurso racionalista, ¿no? Absolutamente racionalista que desarrolla en esa cena, ¿no? Pues defendiendo pues la mayor dignidad de las armas frente a las letras, porque es mayor el fin, más digno el fin de las armas que el fin de las letras. Esta es la tesis fundamental. Y entonces pues claro, ahí está encareciendo, digamos, las armas sobre las letras y recogiendo todo un debate que estaba en el ambiente, naturalmente, sobre la discusión desde el siglo XV ya, porque ya Alfonso Cartagena, etcétera, ya tienen este debate, si las armas o las letras. Es un debate constante durante el siglo XV y XVI, ¿no? Entonces, bueno, yo el libro de Pudu, ahí hay un italiano que se llama Pudu, Raffaele Pudu, pues ahí trae un montón de... Yo ese libro lo traigo bastante a colación, porque sirve desde el punto de vista de selección de textos y tal, es muy importante. Tiene toda una tradición que está ahí alimentando este debate, ¿no? Entonces, pues, claro, ¿cómo decirlo? La cristalización teórica, no, el peso teórico que alcanza el pensamiento de Cervantes es muy potente en ese discurso, ¿no? Entonces no es un diletante cualquiera, es decir, ahí está latiendo cosas muy profundas detrás, que llegan muy al fondo, ¿no? Entonces, eso tiene que tener un sentido, tiene que tener una tradición, tiene que salir de algún sitio, no se lo va a inventar él. Vamos a ver, uno puede apelar al genio, que era lo que hacía en el siglo XIX, ¿no? Pues sí, el genio de Cervantino, un genio Cervantes se tenía como una figura en el siglo XIX, hasta que
empieza la cosa, la crítica literaria a funcionar un poquito, ¿no? Pues un genio, un lego genial, ¿no? Yo, pues, por 4 cosas que había bebido por ahí, pues fue capaz de armar la que armó, ¿no? Pero no, eso no hay quien se lo trague, ¿no? El idealismo es galopante en ese caso. El idealismo es galopante en ese caso, ¿no? Total, ahí ya pues es la idea del genio, bueno, entonces es una cosa típica de pues yo qué sé, de un idealismo, sí, quizás viviendo de Hegel en parte, o determinado Hegel, ¿no? Un poco como yo qué sé, pues la Droysen con Alejandro Magno, ¿no? Pues es el genio de la política que se encarnó, así, la idea ahí se encarnó en Alejandro, ¿no? Y pues aparece Alejandro de repente, ¿no? Como la idea de Carlyle, ¿no? De los héroes, pues eso, ¿no? Es puro idealismo, claro, es decir, Cervantes no es un héroe que haya tenido una especie de visión proporcionada por un haz de luz que de repente tomó posesión de él y tal, ¿no? Y ya está, no, tiene que tener unas fuentes naturalmente, ¿no? Y claro, pues una persona que no esté muy versada en determinadas cosas, pues no es capaz de escribir lo que he escrito Cervantes, entonces tiene que tener una tradición. Y entonces, pues ese texto, más lo que decías tú, ¿no? Pues una serie de los epítetos que lanza así muy sutiles, ¿no? Y muy hacia Felipe II, pero bueno, que bastante claros de todas formas, ¿no? Pues eso, algo así como miras mucho, bueno, una acusación por otra parte que se le hacía también a Alfonso X en este momento, ¿no? Es decir, de tanto mirar al cielo se le cayó la corona, ¿no? Pues es un poco la acusación que vierte sobre Felipe II, ¿no? Pues te estás ganando el cielo, pero no estás atendiendo a la necesidad de estar, por ejemplo, pues respondiéndolo contundentemente a Inglaterra, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, se están asaltando tus puertos y tú no estás respondiendo adecuadamente, ¿no? De pusilánime, le tacha de pusilánime, sí, esa es la tesis, ¿no? Frente, ¿no? Y él tiene la figura que él, digamos, tiene como referente, que es Juan de Austria. Es decir, tiene la idea de más o menos que Carlos V, es genio de la guerra y tal y cual, se desdobló en sus hijos. Juan de Austria se encarnó todas las virtudes bélicas y tal y cual, que él admiraba. Y Felipe II, sin embargo, pues la política se enfangó en los papeles, un poco se enterró en los legajos de orden y de tal, y pues la burocracia pues le empantanó totalmente y no salió de la burocracia. Entonces, fundido, digamos, por la burocracia. Esta idea la tiene Cervantes, más o menos es la que tiene. Entonces, pues le faltó decisión a Felipe II. Pues, y le achaca eso, pues no socorrer los baños de Argel, los obras de teatro de Cervantes, los baños de Argel, pues esto es constante, es decir, ¿no? Pues de cierta frecuencia, ¿no? Bueno, pues se le espera a Felipe II y nunca llega para liberar a los presos, a los de la prisión de Argel, ¿no? Entonces, bueno, si hubiera venido Juan de Austria, pues si la política de Juan de Austria se hubiera defendido por parte de Felipe II, pues otro gallo cantaría. Esto un poco, sin embargo, se le ha desplazado a Juan de Austria, ¿no? Se le ha apartado, digamos, de la toma de decisiones principal del imperio. Total, que todo esto, toda esta circunstancia, digamos, geopolítica, ¿no? Las posiciones que tiene, claro, inmediatamente después del discurso de los Somos los Letras viene el relato del cautivo. Pues eso, todas las posiciones que ahí desarrolla con respecto a los cautivos, a la propia situación de despotismo que representa el Imperio Turco, etcétera, pues eso no tampoco es muy asimilable con una posición irenista y tal, ¿no? Hay que recordar que Erasmo, de nuevo, entendía que los cristianos estaban guerrando entre sí y por lo tanto eran turcos contra turcos, es decir, que hacerle la guerra al turco era convertirse en turcos, o sea, que no era legítima la guerra contra el turco. Entonces, esto Cervantes pues, no sostiene en absoluto, todo lo contrario. Lo que busca es que hay que guerrarle y hay que rendirle de una vez, ¿no? Entonces, y después, pues otra fuente también importante, pues son
digamos, la quinta columna, el quintacolumnismo la propia España, ¿no? Es decir, particularmente los moriscos. Entonces, entre la primera y la segunda parte del Quijote ocurre un hecho, ¿no? Que es la expulsión de los moriscos en 1609. Entonces, ¿qué posición tiene Cervantes ante ese? Pues, por supuesto, aparece en la novela. Famoso Ricote y tal. Entonces, el Ricote, que es un morisco, ¿qué es lo que dice? Pues que se estaba alimentando a la sierpe, que estaba criándose la sierpe en su seno y que había que liquidarla y que los moriscos, pues efectivamente éramos insinceros, no sé qué, y que había pues una confabulación, cosa que está probada, es decir, pues las racias, digamos, de los argelinos y de los turcos en el sur, particularmente los cuerpos de Almuñécar, por ejemplo, consultando una historia de Almuñécar, pues ahí hay registrados pues muchas racias durante un determinado momento y que racias que buscaban la compenetración con los moriscos de Granada particularmente, ¿no? Hay que darse cuenta que los moriscos llevan un siglo ahí y se les dispersó, se les hizo la guerra con Juan de Austria precisamente y no consiguieron más o menos digamos el terrorismo monfí, por así decir, vandalerismo monfí y tal, siguió estando ahí y había confabulación con los argelinos y con los turcos, sobre todo a la mano de los hugonotes franceses. Francia utilizó a los moriscos para fabricar una especie de troyano ahí dentro de España, ¿no? Y si un siglo después hubieran estado ahí los moriscos, menos de un siglo después, si unos años después, los moriscos estaban ahí con Richelieu en Francia, nos hubiésemos cagado por la pata abajo los españoles. Digamos, el uso por parte de Richelieu de los moriscos hubiera sido evidentísimo, vamos, era un punto a favor suyo importante. Hubiera sido, o sea que fue una acción bastante prudente y esto Cervantes lo dice sencillamente, aunque no habla de Richelieu naturalmente ni nada de esto, pero dice que es una acción prudente el haber expulsado a los moriscos. Entonces quiero decir que todos estos elementos de los juicios que hace Cervantes sobre la política, digamos, real del momento, pues nos dibujan un Cervantes que está muy lejos del erasmismo. Entonces, y ahí es donde está realmente el idealismo del erasmismo, la idea de que con el diálogo y con el ejemplo se puede convencer al enemigo, no más que con las armas. Escuchan un nuevo episodio del podcast En vez de la página. Soy Antón García Fernández y conversamos y vamos ya terminando la conversación con Pedro Insua, autor de Guerra y Paz en el Quijote, El antieriasmismo de Cervantes, libro publicado por Ediciones Encuentro en el año 2017 y que yo recomiendo vivamente a todos quienes estén escuchando este podcast. Digo para ir terminando porque aunque aquí es todavía por la tarde en los Estados Unidos, sé que ahí con la diferencia horaria en España, en Madrid, ya son altas horas de la noche y bueno, son horas de estar haciendo otra cosa que no sea hablar acerca del erasmismo o del antierasmismo de Cervantes. Entonces, para ir terminando, Pedro, me gustaría preguntarte algo de lo que también hablé brevemente con Iván Vélez cuando él participó en vez de la página. Este libro recoge la estela de la leyenda negra y se opone evidentemente a ella, da una interpretación que va en contra de las interpretaciones negro-legendarias del Quijote y de la historia de España. Muchas veces cuando las personas piensan o escuchan hablar de la leyenda negra, pues piensan en el Imperio Español hace muchos siglos, etcétera, algo que no tiene nada que ver con nuestro presente, pero la leyenda negra, Pedro, sigue viva en nuestros días, en nuestro siglo XXI en España. Tenemos todavía vestigios o ejemplos evidentes de que la leyenda negra no ha muerto, o todavía sigue viva o no. Hombre, pues sigue viva y vamos, más viva que nunca en la medida en que hay fuerzas políticas que se alimentan de ella básicamente y que están más vivas que nunca esas fuerzas políticas. Me refiero fundamentalmente a los partidos y bueno, y a los movimientos en general, cristalizando en forma de partido también, secesionistas, vamos, que hay en España, ¿no? Y que tienen mucha fuerza y ya lo estamos viendo cada vez más, ¿no?
cada vez con más beligerancia, digamos, se presentan desafíos cada vez más fuertes, ¿no? Entonces, pues acabamos de vivir uno y que seguimos en él, que no será, hay un tío que han votado los catalanes como presidente, o bueno, que no lo han votado como presidente, porque no, pero sí quieren muchas facciones que lo sean, ¿no? Hasta el punto de tener mayoría en el Parlamento que buscan eso, y que está en Bruselas por ahí lanzando. Entonces, bueno, la situación es muy problemática, naturalmente, el peso de la ley de es muy fuerte y que es capaz de arrastrar a esa desafección de muchos españoles hacia España, y entonces eso produce pues un montón de divergencias en el país, que hacerlas convergentes con los intereses de la nación pues no es fácil. Entonces, esas fuerzas, digamos, centrífugas son bastante potentes, y intentar neutralizarlas y poner en función de los intereses comunes, digamos, a esas fuerzas, pues es muy complicado. No es nada fácil y cada vez peor, yo creo, ¿eh? O sea, la línea es cada vez más complicado, y ahí el alimento fundamental de esas líneas de divergencia es la leyenda negra. Entonces, el peso que tiene la leyenda negra hasta el punto está siendo para España realmente problemático su persistencia como nación. Su continuidad como nación está puesta en cuestión por la leyenda negra. Que la leyenda negra no es una entidad abstracta, es un montón de literatura que significa una política práctica en la actualidad, que busca la destrucción de España, naturalmente. Es decir, un país con esas credenciales, que a quién le va a interesar pertenecer a ese país. O sea, hay que destruirlo. Es un monstruo histórico que hay que arrasarlo lo antes posible. Esto es lo que dice la leyenda negra, ¿no? Entonces, pues claro, si fuera real, la leyenda negra, pues los suyos, aunque bueno, hay países que no son leyenda, lo negro de su historia, como por ejemplo Alemania, y sin embargo no hay movimientos, por lo menos con esta virulencia en Alemania, que busquen la fragmentación de Alemania, cosa curiosa, te empieza a llamar la atención eso también. Entonces, bueno, claro que es real. Bueno, por ejemplo, Cervantes, de ir más lejos, Cervantes, la carrera poética de Cervantes empieza impulsada por el inquisidor Espinosa, que era el regente de España cuando muere la reina de España. Felipe II está de luto, y entonces se queda como regente de España Espinosa. Entonces le encargan a la escuela de donde estudiaba Cervantes, pues de la Patria de Dios, pues una serie de poemas, y uno de esos poemas pues son escritos por Cervantes a la reina de España. Y entonces es Espinosa, el inquisidor, quien inicia la carrera, o sea, quien da pie al inicio de la carrera poética de Cervantes. O sea, esa sociedad presuntamente la Inquisición, una cosa, pues eso, que si uno lee el Pozo y el Péndulo de Poe y tal igual, dice, madre mía, eso es una cosa muy desagradable, ¿verdad? Entonces, y sin embargo, pues es el inquisidor Espinosa quien está detrás del inicio de la carrera poética, nada menos que de Cervantes, ¿no? Entonces, claro, cuando empiezas a ver cosas de estas, dices, bueno, pero ¿qué nos han contado sobre la historia de España? Es decir, está por contar, es que está por hacer, esto es lo peor. Bueno, lo peor, y lo mejor es parte también, claro, desde el punto de vista, digamos así, también como desafío intelectual, vamos a hablar de estos términos. Claro, es una situación también, para empezar, cuando se está destruyendo tu país o te lo intentan destruir, aprendes de política bastante. Por desgracia, aprendes bastante a saber lo que es una nación, lo que vale una nación, ¿no? Lo que vale defender una nación, por lo menos lo que vale defenderla y lo que vale atacarla, ¿no? Entonces, sabes dónde está, o sea, empiezas a situar bien los problemas, ¿no? No tenemos yo un suizo, pues no sé muy bien qué ideas tendrá políticas y tal igual, pero bueno, un alemán, mismamente, un alemán, después del Holocausto y después de tal, pues fíjate, claro, las ideas que tiene pues es el de dialogar. Haber, por ejemplo, la acción comunicativa, vamos todos a dialogar y tal y cual, claro, como nos movamos un ápice, nos matamos aquí nosotros. Entonces, quiero decir que España, sin embargo, pues tiene una situación en la que realmente es un lugar privilegiado para aprender muchas cosas en ese aspecto. Sí, por su propio, es decir, claro, estamos viviendo en un país, una nación cuya factura proviene de la descomposición del imperio quizás mayor que hubo jamás, desde el
punto de vista de la conmensuración de la esfera, ¿no? y de su dominio sobre ella. Quizás el paragonable es Estados Unidos en la actualidad, pero Estados Unidos está ahí aún, entonces no sabemos muy bien cómo terminará, pero España, claro, ha caído y nosotros vivimos de esa caída. Decía, bueno, ¿no? Decía así muy poéticamente, muy bonito, ¿no? Vivimos en el naufragio de los grandes imperios y entonces los restos que quedan de ese imperio, que es esta nación con todos esos problemas. Entonces el embés, reverso tenebroso, la cara negra que se proyecta sobre ese imperio, pues tenemos que convivir con eso y ¿no? Eso es muy complicado, por lo que se ve. Tú ves la leyenda negra. Aprendes mucho, claro. Tú ves la leyenda negra como una excusa utilizada por otras potencias para desviar la atención, atacando a España de otros elementos tan negros o más negros quizá que están presentes en sus propias historias. Sí, claro, no, hombre. Ahí eso Inglaterra sobre todo lo hizo, ¿no? Es decir, Inglaterra supo más o menos, y Holanda también. Ahí el libro de Rocabarea, Elvira Rocabarea, es un libro admirable, es un libro realmente muy bueno, ¿no? Pone muy bien, apunta muchas cosas, ¿no? Muy relevantes, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, esto es importante, la tesis que sostiene Rocabarea, un poco alimentada por Malby y tal, por los norteamericanos, precisamente, por los historiadores norteamericanos, no por los ingleses, por los norteamericanos, de que la leyenda negra, la leyenda negra, que la contrapropaganda, que no hubiera una propaganda en contra de la leyenda negra, venía a colación porque, en el fondo, buscaban, tanto Felipe II como la propia Iglesia, etcétera, buscaban incorporar a aquellas poblaciones. Entonces no podían cargar mucho las cintas de despreciarlo y tal. Y sin embargo, el protestante tiene la sartén por el mango desde el punto de vista de la propaganda en ese aspecto, que le da igual, que puede echar todas las pestes que se quiera. Hay que darse cuenta que la leyenda negra llegó a Cristo. Yo creo que el máximo exponente de esa leyenda es Draper, el angloamericano Draper del siglo XIX, que decía que digamos, el confinamiento actual de España, actual del siglo XIX de Draper, ¿no? Es decir, que España esté empobrecida en la actualidad y tal y cual, es una prueba de que Dios existe. Decía Draper, así literalmente. Es decir, es que si España siguiera viviendo, siguiera con esa historia tan negra que tuvo, según Draper, si siguiera viviendo, esto Dios no existiría. No diría justicia universal. Se ha hecho justicia universal con la caída de España en el siglo XIX, con esa nación también exageradamente proyectada su pobreza, etcétera, y su fracaso económico y tal en el siglo XIX, por otro lado, pues tampoco era tanto. Está el libro de Ringrose, ¿no? De norteamericano también, el mito del fracaso, ¿no? En los americanos, como vemos, yo creo, ¿no? Hay algunos que sí, pero siempre en Norteamérica hubo sopesar el balanceo, ¿no? Es hacer balance of power, ¿no? Está Loomis, está Prescott, está una serie de autores que han siempre, frente a la virulenta leyenda negra defendida por otros norteamericanos, el propio, sobre todo de orden más bien periodístico y pues el caso de Hearst, de Randolph Hearst y Pulitzer y tal, ¿no? Es decir, en plan publicista, ¿no? Pero los historiadores han sido mucho más comedidos en ese aspecto y los historiadores norteamericanos han valorado mucho más todo esto y sobre todo que han sido más verdaderas sus historias, ¿no? Es decir, o más bien, no más verdaderas, la verdad, o eso no es. Han sido verdaderas a la hora de enfocar los asuntos, ¿no? Entonces, Loomis, por ejemplo, el libro de Loomis sobre los exploradores españoles, pues es impresionante, ¿no? Lo que lees allí, y es verdad. O sea, quiero decir, no se mueve tampoco, carga un poco las cintas, a lo mejor, precisamente como en contra de la propaganda, en contra de España, ¿no? La guerra de Cuba y tal, pero realmente es cierto lo que se está contando. Es decir, pues dice Loomis, los españoles en 50 años, no sé cuántas universidades, no sé cuántas ciudades fundadas, no sé cuántas tal, los ingleses en un siglo, ni una triste casuca.
Dice Loomis así literalmente, ¿no? Los exploradores españoles. Ni una triste casuca en un siglo, hasta 1607, ¿no? que aparece Jamestown, pues los ingleses no pueblan, no hacen ciudades, no civilizan, precisamente. Sin embargo, los españoles ya enseguida, ¿no? O sea, Santo Domingo, la primera ciudad, pues eso, ya con su catedral, con su hospital, con su no sé qué, con sus estudios generales, con su todo la artillería ahí, ¿no? Pues eso sí, efectivamente, la leyenda negra es un elemento pues que es muy difícil de combatir, y que la raíz precisamente de no hacer propaganda en contra probablemente sea esa que apunta a Rocabaré ahí, ¿no? Es decir, tanto la Iglesia como el propio Felipe II, pues, en el fondo siempre buscaron incorporar a esas poblaciones que se resistían, Holanda, a Inglaterra, etcétera, ¿no? Felipe II fue de Inglaterra también. Entonces, esa desventaja, digamos, pues la estamos padeciendo ahora, que no hubo una contrapropaganda. La estamos padeciendo ahora, y no antes no, porque antes no hacía falta tampoco esa contrapropaganda, porque se imponía igual por la oferta de la salud y por otras cosas, ¿no? Pero ahora sí estamos desarmados ante esa propaganda en contra. Bueno, en el caso de Hearst está claro que tenía unos intereses económicos evidentes, sí, que le hacían tener ese tipo de reacción y agenda no escondida precisamente, que quizá los historiadores como Draper y como otros de los que tú has hablado pues no tenían esos intereses detrás, ¿no? Y claro. quizá por eso sea verdad o más verdad, como tú dijiste, lo que dicen, que lo que uno pueda leer en los relatos periodísticos de periodistas tan sospechosos como puede ser William Randolph Hearst, entre otros. No, a mí me interesa mucho en ese sentido un libro que he tenido la oportunidad de leer que se llama Life of Hernán Cortés, la vida de Hernán Cortés, de Telesforo de Trueba y Cosío, escritor español que en el siglo XIX vivió en Inglaterra, era amigo de Bulwer Lytton, de hecho, uno de los grandes novelistas del siglo XIX inglés, y que escribió esa vida de Hernán Cortés precisamente pues para oponerse de alguna manera a esa leyenda negra que estaba por todos lados en Inglaterra en esos momentos, lugar en el que él vivió pues durante muchísimos años, ¿no? Es un libro poco conocido, pero que para quienes no creo que tenga traducción al español en estos momentos, pero yo he hablado con Iván de hecho sobre este libro en alguna ocasión, porque es un libro muy poco conocido acerca de Hernán Cortés, escrito en inglés, en perfecto inglés, tan perfecto el inglés que había quien decía que no lo había escrito él, que tenía un negro, ¿no? Un ghostwriter por ahí detrás. No era el caso, lo escribió el propio Telesforo de Trueba y Cosío, que hablaba un inglés perfecto y que vivió en Inglaterra, siendo español, durante muchos años, ¿no? Entonces, bueno, son gran Cervantes algo también, ¿no? Cervantes, la primera biografía, la de Mayans y Siscar, que es un pedido, digamos, de Londres para la edición del Quijote británico, ¿no? Que una vida de Cervantes previa, la primera biografía de Cervantes, para que se vea que España no hizo gala, digamos, de su gran escritor, ¿no? La primera estatua que hay en España de un personaje que no es ni un rey, ni un noble, ni un clérigo, es de Cervantes, que es la que está enfrente de las Cortes, vamos, del Congreso de los Diputados, ¿no? Es la primera vez que es en 1830 y tantos esa escultura, y claro, hasta el siglo XIX, cuando no empieza a reclamarse Cervantes como una figura. O sea, en el siglo XVIII aparece la primera biografía. Sin embargo, Shakespeare, ya en el siglo XVII, ya al poco de morir, se ha editado las obras completas y se reclama como una especie de marca, como una especie de signo de Inglaterra, de la nación inglesa, como una especie de mascarón de proa de la nación inglesa, que hay que presumir, etcétera, etcétera. Entonces, ahí de nuevo otra vez se ve como se han enfrentado estas dos figuras, ¿no? Como emblemas de cada una de ellas, del español una y del inglés la otra. Sin embargo, desde el punto de vista nacional de su uso, la de Shakespeare fue completamente utilizada por la propaganda británica, y la de Cervantes absolutamente nada. O sea, el primero que escribe una biografía es un español, es Mayans y Siscar, pero por encargo de Inglaterra, precisamente. Entonces, es curioso esto, ¿no? De nuevo, como en España no se hizo una propaganda
absolutamente nada, ni siquiera propio Cervantes. O sea, pero bueno, esto es lo que hay. Y las obras teatrales completas de Shakespeare publicadas en folio, pues pues Sí. muy poco tiempo después de su, Sí, de su muy muerte. poquito Si no tiempo. me Además, con el nombre, esto lo cuenta una filóloga muy interesante, porque con el nombre de Shakespeare, más grande que la obra, que las palabras obra, ópera, ¿no? Entonces, cosa que estaba fuera del uso común. Generalmente se ponía la obra en grande y el nombre del autor más pequeño. Por ejemplo, en Lope de Vega ocurre eso. Sin embargo, con Shakespeare, por primera vez que aparece la obra del autor como si fuera una marca, ¿no? Entonces eso es curioso también. O sea, que quiero decir que fue un uso propagandístico político el que se hizo de Shakespeare, al margen del valor que tiene en sí mismo, que sigue siendo mucho, ¿no? Pero Cervantes no tuvo eso detrás, ni mucho menos. En un momento en el que pugnaban los dos imperios, el inglés y el español, por la supremacía, ¿no? Bueno, Pedro, para terminar, quiero hacerte una última pregunta muy breve. El libro se titula Guerra y Paz en el Quijote, el antieresmismo de Cervantes, publicado por Ediciones Encuentro en el año 2017. Pedro Insua es el autor de este libro. Probablemente quien se haya acercado a esta conversación que estamos teniendo te conoce ya, conoce el tema probablemente, pero si hay alguien por ahí que no te conoce, que no conoce el libro, ¿puedes definir brevemente qué es lo que se encontrará un lector que se acerque a esta obra de unas 96, un poco menos de 100 páginas, que es Guerra y Paz en el Quijote? Bueno, pues verán cosas que los hombres jamás creerían, más allá de Orión y tal. No. Eso también, pero además de eso. No, pues vamos a ver, el libro tiene dos partes. Entonces, primera parte, Cervantes no es erasmista. Segunda parte, Cervantes es aristotélico. Esto es digamos, el resumen. Entonces, pues prueba de lo primero. En la primera parte se da pruebas de que no se puede alinear con el erasmismo, y en la segunda parte se dan pruebas en favor de que sí se puede. Y esto tiene como consecuencias a nivel hermenéutico, por supuesto, y tal de la hora, pero también, que es la que estamos comentando básicamente, ¿no? Consecuencias políticas evidentes actualmente, ¿no? Es decir, tiene que no es lo mismo tener una visión de Cervantes de esa manera, políticamente hablando, que sacarlo de ahí para ponerlo en otro sitio. Es muy diferente, ¿no? Entonces, eso es un poco la tesis fundamental del libro. Libro que recomendamos después, desde aquí. Más allá de Orión y de los rayos beta en Tauschhauser y tal, pues nada, está. Pues un libro escrito en español. Y un libro, como digo, que recomendamos encarecidamente, Pedro Insua, Guerra y Paz en el Quijote, el antierasmismo de Cervantes, publicado por Ediciones Encuentro pues hace unos meses, el año pasado, en 2017, y un libro que a mí me ha interesado muchísimo. Tenía muchas ganas de hablar con Pedro y, bueno, pues no me queda más que... Y yo contigo, Antón, que nos ha costado un poquito ajustar las agendas, pero al final pudimos. Bueno, las agendas y las horas y los hijos y esas cosas pues siempre acaban metiéndose por el medio, pero no hay nada que no se pueda arreglar. Y bueno, ha sido un verdadero placer para mí hablar contigo, Pedro. Yo recomiendo este libro, recomiendo también que quienes estén escuchando pues vean tus vídeos en YouTube, que escuchen algunas emisiones radiofónicas en las que apareces. Has aparecido en la televisión también, como dije al principio, y también artículos muy interesantes dentro de la revista El Catoblepas. Todo ello, también el libro Hermes Católico, que es un libro anterior que tú has publicado y que yo de hecho tengo en mi Kindle en estos momentos, y estoy leyendo partes del mismo. Y por supuesto Guerra y Paz en el Quijote, que es el libro sobre el que hemos hablado pues durante esta casi hora y media larga ya que ha durado nuestra conversación. Esto ha sido un nuevo episodio del podcast El Envés de la Página. Soy Antón García Fernández y estará disponible en mi canal de YouTube, Antón GF, pues muy pronto, probablemente hoy mismo, dentro de pocas horas. El copyright es, como siempre, de Antón García Fernández, año 2018, grabado en directo en Martin, en Tennessee, en los Estados Unidos de América. Pedro, muchísimas gracias de nuevo y bueno, serás siempre bienvenido siempre que quieras pasar por este En Vez de la Página. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias y muy amable por tu invitación, y ha sido un placer también para mí. Muchas gracias, Antón. Muchas gracias y a toda la audiencia también, muchas gracias y hasta la próxima aquí en el En Vez de la Página.